Hola jóvenes, en esta oportunidad vamos a dar un ejemplo de cómo se calculan tres estadígrafos necesarios para el análisis estadístico, que son la mediana, la media también llamada promedio y la desviación estándar. Recuerden que se llaman estadígrafos a las medidas estadísticas que se calculan de una muestra. En el caso que fuera un censo, a estas medidas estadísticas se le llaman parámetros. Previamente ya se explicó con detalle cómo se obtiene el número de clases, el límite inferior, el límite superior y la frecuencia absoluta de cada intervalo. Por eso nos vamos a concentrar únicamente en el diligenciamiento de las columnas que tiene esta distribución de frecuencia para calcular los estadígrafos en cuestión. Veamos. Uno de los elementos esenciales para una distribución de frecuencias agrupadas en el cálculo de estos estadígrafos es la marca de clase, que corresponde precisamente al centro de cada clase o al centro de cada intervalo, y se localiza de la siguiente manera. Si ya tenemos los valores registrados en unas celdas de Excel, nos ahorraría mucho tiempo. En el caso que no tuvieran estos valores, tendríamos que hacer uno por uno la siguiente operación. Sumamos 4 más 8, dividimos por 2, 8 más 12, dividimos por 2, 12 más 16, dividimos por 2 y así sucesivamente. Pero aquí nos vamos a apoyar en los datos que ya están organizados previamente. Entonces voy a escribir el signo más, también pueden escribir el signo igual y sumaré los extremos de cada intervalo. Observen que 4 es el límite inferior de la primera clase y que el límite superior es 8, es decir, sería este 7 más 1. Entonces escribo el número 4 más 8 y divido por 2, o haré lo siguiente. Coloco el 4, que es la celda que he señalado, más el 7, que es la otra celda, le sumo 1 porque debería ser 8 y lo divido por 2. La ventaja de hacer este procedimiento en Excel cuando se tiene un formato de tabla es que si usted le da Enter a la fórmula que escribió en la primera fila, automáticamente Excel le reproduce la fórmula para los demás valores que tiene que calcular. Y si quieren verificarlo, pueden probar, por ejemplo, la clase número 4. La marca de clase es 18. Si sumamos 16 con 20, el resultado es 36 y lo dividimos por 2, obtenemos 18. El total de las marcas de clase no se calcula, no es necesario, así que esta celda la podemos dejar vacía. Las frecuencias acumuladas, si lo recuerdan, es una columna donde se pueden ir colocando las frecuencias y acumulándola con la anterior. Hay frecuencias acumuladas ascendentes y hay frecuencias acumuladas descendentes. La que más se usa es la frecuencia acumulada ascendente. Esto implica que en la medida que voy bajando en la tabla, el valor de la frecuencia aumenta porque se está acumulando con la anterior. Entonces se puede hacer manualmente. Voy a hacer el cálculo sin necesidad de emplear una fórmula y luego empleando una fórmula en Excel. Aquí, por ejemplo, escribo 10, que corresponde a la primera frecuencia absoluta. La siguiente frecuencia acumulada sería 10 más 18, esto nos daría 28. La tercera frecuencia acumulada sería 10 más 18 más 25, lo cual nos daría 53. Y así sucesivamente. Este 53, que es la tercera frecuencia acumulada, también se pudo obtener de la siguiente manera. Tomo la frecuencia acumulada anterior, que es 28, y la sumo con la frecuencia absoluta que le sigue, que es 25, y nos da 53. Probemos. La siguiente frecuencia acumulada sería entonces 53 más 12, lo que nos daría 65. Y así puedo hacer el procedimiento hasta la octava clase. No obstante, como tengo formato de tabla, yo puedo hacer el procedimiento de otra manera. Le digo a la primera celda que me copie el valor de la primera frecuencia absoluta. Esto lo puedo hacer con el signo igual y simplemente le doy clic a la celda que quiero que copie y después de ello Enter. En este procedimiento la tabla me copia todos los valores de la frecuencia absoluta y eso no es lo que quiero. Yo quiero es que vaya acumulando las frecuencias. Entonces borraré los demás valores
y me quedaré solo con la primera frecuencia acumulada, que es precisamente la primera frecuencia absoluta. Para los demás valores, o las demás frecuencias acumuladas, haré el siguiente procedimiento. Recuerden que lo que hago es sumar la frecuencia acumulada anterior con la frecuencia absoluta de esa fila y le doy enter. A continuación arrastro esta fórmula por todas las celdas y allí tengo todas las frecuencias absolutas que quería. Una manera de verificar si el resultado está bien es comprobando que la última frecuencia acumulada debe ser igual al total de los datos. Cuando tenemos las frecuencias acumuladas ya podemos obtener la primera medida de tendencia central que vamos a analizar, que es la mediana. Bueno, aquí a la derecha tenemos la fórmula de la mediana y los respectivos símbolos. Primero vamos a interpretar qué significado tiene cada símbolo respecto a algo que vamos a llamar clase mediana. La clase mediana es aquella clase que tiene la frecuencia absoluta más cerca de la mitad de los datos y que esté por encima de ella. Repito, es la clase que tiene la frecuencia absoluta más cercana a la mitad de los datos y que esté por encima de ella. ¿Y cuál es la mitad de los datos? Pues n sobre 2, que sería en este caso 80 sobre 2 es igual a 40. Esto significa que el dato central está en el puesto número 40. Lo que vamos a buscar es cuál es la frecuencia absoluta más cercana a 40 y que sea mayor que ella. Observen que aquí tenemos 10 como la primera frecuencia absoluta, está lejos de 40. Después sigue 28. Es una frecuencia absoluta cercana a 40, de hecho tiene 12 unidades de separación. Y está el 53, que es otra frecuencia absoluta cercana a 40, 13 unidades. De estas dos se tiene que escoger la frecuencia absoluta que sea cercana a 40 y que esté por encima de ella. Aunque el 53 está más lejos del 40 que el 28, se tiene que escoger la frecuencia absoluta que esté por encima de esta. Identificado este valor, vamos a resaltar con color azul lo que llamamos clase mediana. La clase mediana en este caso sería 12 a 16. Esto significa que entre 12 y 16 kilogramos estaría el valor de la mediana. Para estimar este valor, necesitamos saber quién es L sub i, F mayúscula K menos 1 y F sub K. L sub i es el límite inferior de la clase mediana. Nos ubicamos en esta clase, notemos que el límite inferior es 12, por ende podemos colocar aquí el número 12. Ya tendríamos entonces el límite inferior de la clase mediana. El siguiente valor que tenemos que localizar es F sub K menos 1. F sub K menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Es decir, sería este número 28. Por lo tanto, escribimos acá el 28 y tenemos la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. F sub K menos 1 hace referencia a la frecuencia absoluta de la clase mediana. Como la clase mediana es la número 3, que vemos aquí en pantalla, esta clase, y su frecuencia absoluta es 25, esto significa que F sub K será 25. La amplitud, pues ya esto no necesita de la clase mediana, porque en este ejercicio la amplitud es la misma para cada clase, se había calculado previamente, es 4. Sin embargo, si tienen dudas de por qué es 4, simplemente vamos a restar el límite superior de la clase con el límite inferior. 16 menos 12 es 4. Noten que eso se cumple para cualquier clase en esta distribución de frecuencia. Hay unos pequeños casos donde las clases o los intervalos tienen amplitudes diferentes, pero son casos atípicos. Identificados los elementos necesarios para el cálculo de la mediana, nos ubicamos en una celda donde queremos obtener ese valor. Escribimos el signo igual o el signo más porque vamos a hacer una operación. Y luego vamos a escribir con detalles los valores de la operación que queremos resolver.
Noten que dice límite inferior, en este caso es 12, más, abrimos un paréntesis, n medio, que es 40, menos la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, ya vimos que es 28, lo multiplicamos por la amplitud, que es 4, y lo dividimos por la frecuencia absoluta de la clase mediana, que como ya se vio previamente es 25. Verificamos que estén bien escritos los valores y la operación que queremos, le damos Enter y obtenemos una mediana de 13,92. Recordemos que la unidad de medida es kilogramos, es decir, que la mediana de la distribución de frecuencia que estamos analizando es de 13,92 kilogramos. Noten que ese 13,92 tiene sentido porque se encuentra entre 12 y 16 kilogramos. Podríamos redondearlo a 14 kilogramos, pero al ser una variable cuantitativa continua se puede aceptar el 13,92. ¿Qué significa que la mediana sea 13,92? Significa que el 50% de las familias encuestadas produce semanalmente 13,92 kilogramos de basura o más, o bien 13,92 kilogramos de basura o menos. Observemos que para hallar la media, la fórmula se muestra en pantalla, es la sumatoria del producto de las frecuencias por las marcas de clase dividido sobre el total de datos. Esto nos lleva a una columna más en la distribución de la frecuencia. La columna que llamamos f por x sub i, o que también podemos llamar f sub i por x sub i. Esto significa que tendríamos que marcar el valor de la frecuencia absoluta por su marca de clase. Simplemente escribimos el signo más, seleccionamos la frecuencia, lo multiplicamos por su respectiva marca de clase y le damos Enter. Observen que nos produce los valores de las demás celdas en la misma columna y al final está la suma que necesitamos. En este caso es 1168. Con estos valores hacemos la operación. Noten que la media o promedio es más sencilla que la mediana. Escribimos el signo más o el signo igual. Seleccionamos la suma, que en este caso fue 1168, y lo dividimos por el total de datos, que como sabemos ya es 80. Podemos escribir el número 80 o seleccionar la celda donde está ese valor. Y aquí tendríamos entonces que la media es 14,6. Como la unidad de medida es kilogramos, significa entonces que el promedio de la cantidad de basura que se genera por esas 80 familias del barrio Los Almendros es de 14,6 kilogramos. En este ejercicio, la varianza y la desviación estándar están simbolizadas con la letra S minúscula, porque hacen referencia a datos de una muestra. Si los datos fueran de toda la población, es decir, de un censo, la letra S minúscula se cambiaría por la letra sigma y en el denominador, en lugar de escribir n-1, se escribe n solamente. Procedamos. ¿Qué son las desviaciones? También llamadas desviaciones respecto a la media. Es la diferencia que hay entre cada dato y el promedio. Aquí los datos están representados por las marcas de clase. Entonces necesitamos una columna donde estén las desviaciones. Nos vamos a ubicar aquí. Y es sencillo. Colocamos el signo más o el signo igual. Seleccionamos la marca de clase. Y le vamos a restar el valor del promedio. El valor del promedio es 14,6. Observen lo que pasa si yo escribo 14,6. Inmediatamente me genera todas las desviaciones. Otra manera de hallar las desviaciones es utilizando el valor del promedio, pero que se encuentra en la celda donde está representado. Colocamos signo más, seleccionamos la marca de clase y lo restamos con el promedio que se encuentra en la celda que estoy resaltando. El problema es que si le doy Enter, en realidad solo me calcula la primera desviación y lo que hace a continuación es
copiarme los valores de la marca de clase sin restarle el 14,6. Para corregir esto, hacemos lo siguiente: coloco el signo más, selecciono la marca de clase, uso el signo menos, selecciono el valor del promedio y antes de darle enter debo colocarle el signo dólar antes de la W y después de la W. Esto se hace para fijar que en las siguientes celdas me deje el mismo valor 14,6. Y aquí también tengo entonces las mismas desviaciones que lo hicimos en el caso anterior. Un poco de interpretación antes de seguir. ¿Qué significa que la desviación de la segunda marca de clase sea menos 4,6? Esto significa que esta marca de clase 14 está 4,6 unidades, por eso el signo negativo, por debajo del promedio. Una desviación positiva significa que está por encima del promedio. Por ejemplo, esta desviación 7,4 significa que la marca de clase 22 está 7,4 unidades por encima del promedio. Y así se pueden seguir interpretando las demás desviaciones. No es necesario hallar la suma de las desviaciones iniciales. Ahora, si nos fijamos en la fórmula de la varianza, es necesario hallar una columna donde esté el producto de cada frecuencia por el cuadrado de las desviaciones. Vamos a hacer lo siguiente: vamos a multiplicar cada frecuencia absoluta por el cuadrado de esta desviación. Escribimos el signo más, resaltamos la celda donde está la frecuencia absoluta, colocamos el signo de la multiplicación, es decir, el asterisco, abrimos un paréntesis, seleccionamos la desviación y la elevamos al cuadrado. Cuando hacemos este procedimiento le damos enter y automáticamente me reproduce el mismo proceso para las demás celdas de esa columna. Como me interesa es la suma del producto de las frecuencias por las desviaciones al cuadrado, me ubico en la última celda y despliego varias opciones: promedio, cuenta, contar, máximo, mínimo, suma. Me interesa la suma y eso me da el total que necesito para hallar la varianza. Con este valor me ubico en la celda donde quiero calcular la varianza, entonces coloco el signo más, escribo la suma obtenida del producto de las frecuencias por los cuadrados de las desviaciones, es decir, resalto esta celda, o escribo el valor numérico y lo voy a dividir por el total de datos menos 1. Como son 80 datos, el total de datos menos 1 sería 79. Al darle enter, tengo una varianza de 35,68 aproximadamente kilogramos cuadrados. Y con este valor de la varianza puedo hallar la desviación estándar. Me ubico en la celda donde quiero la desviación estándar, en este caso es aquí, coloco el signo más y simplemente le saco la raíz cuadrada a la varianza. Para ello escribo la palabra raíz, abro un paréntesis, selecciono la celda donde está la varianza, cierro paréntesis y le damos enter. El resultado, vamos a hacer que tenga menos cifras decimales, así estaría mejor, es 5,97. Significa entonces que en esta muestra el promedio de la cantidad de basuras general que genera cada familia es de 14,6 kilogramos con una desviación de 5,97 kilogramos. Es decir, que la mayoría de los valores está 5,97 kilogramos por encima del promedio y 5,97 kilogramos por debajo del promedio. Muchas gracias.